¿sabes? No sé si tengan video por ahí de mi persona, déjenme ver si puedo activarlo. Bueno, pues básicamente estoy ahorita en la primera etapa de esta presentación. El doctor Carlos Fasfán está ahorita en una reunión oficial y vamos a estar cubriendo la primera etapa de este programa y después se va a unir con nosotros un poquito más adelante. Pero básicamente, antes de entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes, a ver, déjenme ver, ahí están todos conectados, ¿verdad? Yo estoy como asistente de Carlos. Estamos procurando añadir valor a toda la experiencia de seguridad y de protocolos y de procesos que tiene Carlos en toda la cadena de suministros. Él ha apoyado a aduanas de varios países, él ha apoyado a la instalación de procesos y medidas de gestión de riesgos en varias compañías, puertos marítimos, plataformas logísticas, parques industriales y zonas francas. Y bueno, pues dejándole a él la parte técnica, pues yo me paso a un módulo que me parece muy interesante que toquemos. Es el módulo 2, pero ya entramos en materia en lo que significa el cumplimiento de cada uno de los procesos de seguridad y de estándares de seguridad para parques industriales. Esta guía que les comento, les invito a que todos la revisen. En cada uno de los módulos vamos a ir compartiendo con ustedes lo que significa cada uno de los estándares y la relación que tiene con cada uno de los temas que vamos viendo. Y, por supuesto, vamos a empezar con dos de los puntos que me parecen muy interesantes y muy proactivos de lo que significa los estándares de seguridad para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la noción de la seguridad de los parques industriales en la cadena de suministros. Déjeme empezar con lo que significa el perfil de socio comercial para los parques industriales, lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte del SAT, de lo que significa el operador económico autorizado. Y en este perfil, que es un cuestionario de cómo hacemos las cosas en los parques industriales, les quiero comentar que, a ver, me están comentando que se escucha congelado un poquito la voz. A ver, permítanme, se escucha congelada. Seguir con la presentación. Déjenme ponerles la primera diapositiva, en donde les estaba comentando que el perfil de socio comercial que está autorizado en el Diario Oficial de la Federación con el SAT, que tiene que ver con el OEA. Tenemos dos referencias para este capítulo. Una referencia que es el perfil de el cumplimiento que tienen que llevar los actores de la cadena de suministro, como son las empresas importadoras y exportadoras, como son las empresas de transporte, como son las empresas de mensajería y paquetería, y otra división es el perfil de socio comercial, que es donde entrarían los parques industriales. El socio comercial para efectos del OEA tiene que ver con los socios que cumplen con ciertos requisitos complementarios a los socios que están haciendo las operaciones de comercio exterior. Y en este sentido, los parques industriales se convierten en un socio estratégico porque contemplan el primer anillo de seguridad de lo que sería el cumplimiento de estas normativas. Entonces, concretamente, el socio directo para cuestiones del OEA, del cumplimiento de seguridad, sería la empresa importadora y exportadora, y un socio comercial se vendría siendo el parque industrial, que es el anillo ampliado de seguridad. Entonces, contemplando esto, se los comento porque
dentro del marco normativo de la OMA, que tiene todos estos requerimientos. Les comento que nosotros como parques industriales vamos a ver diferentes estándares, que son 10 estándares y 30 subestándares, los cuales voy a poner ahorita en pantalla, a ver si se alcanza a ver. El primer subestándar es la planeación de la seguridad de la cadena de suministros, el segundo es la seguridad física, el tercero, controles físicos de acceso, el cuarto es socios comerciales, seguridad de procesos, el sexto es la seguridad de vehículos de carga en las áreas comunes, el séptimo es la seguridad de personal, la seguridad de la información, la seguridad que tiene que ver con la capacitación en materia de seguridad para llevar a cabo todos estos estándares, y el manejo de investigación de incidentes. Aquí hicimos un espacio entre el 5 y el 6, porque a diferencia de los parques industriales, todos los demás actores del OEA tienen que ver con un punto muy específico, que es el control aduanal. Ese no lo vamos a tocar ni a ver en los parques industriales, porque es un tema que tiene que ver con controles de mercancías, controles de seguimiento y controles de conteo de cada una de las mercancías que ingresan o egresan al país. Entonces, eso no es un tema que corresponde a un parque industrial. Por lo tanto, les comento que para todas las compañías que quieran ser OEA, van a tener que cumplir con 11 estándares de seguridad, y para los parques industriales van a tener 10 estándares de seguridad. O sea, quitamos el 11avo, que es el tema que tiene que ver con cumplimiento de aduanas. Y aquí les estoy poniendo algunos números que representan los subestándares de seguridad. Entonces tenemos 10 estándares de seguridad y 30 subestándares de seguridad. En donde en el capítulo 1, que es planeación de la seguridad de la cadena de suministros, son 4 subestándares. En el capítulo 2, que sería seguridad física, serían 8 subestándares. Y así sucesivamente, cada uno de los estándares tiene subestándares hasta completar 30 subestándares de seguridad en la cadena de suministro. Lo que vamos a ver el día de hoy en la agenda es un tema muy importante y a mí me parece sumamente atractivo, que son los principales, sería la columna vertebral de todo lo que es la gestión de riesgos. Y vamos a empezar con el análisis de riesgos, con las políticas de seguridad, con las auditorías internas de la cadena de suministro y con los planes de contingencia y emergencia que pueda haber en un parque industrial. Me parece muy interesante todo este capítulo, este módulo que vamos a ver el día de hoy, porque de aquí parte todo lo que podría ser la estrategia de seguridad y de gestión de riesgos de un parque industrial. Entonces, vamos a empezar con lo que podría ser la planeación de la seguridad de la cadena de suministros. ¿Y a qué nos referimos con la seguridad de la cadena de suministros y por qué es tan importante? Bueno, pues la empresa debe de elaborar en el primer estándar y el primer subestándar 1.1, habla sobre cómo poder gestionar el riesgo dentro de la cadena de suministros, y esto implica, como dice este texto, la empresa debe de elaborar políticas y procedimientos documentados para llevar a cabo un análisis que permita la identificación de riesgos y debilidades de su cadena de suministros, con el objeto de que la dirección de la empresa pueda implementar estrategias que ayuden a mitigar el riesgo de su empresa. Es decir, tenemos que tener en los parques industriales la visibilidad de qué es lo que le interesa o lo que va a cubrir en materia de seguridad el parque industrial. Y vamos a empezar con el tema de la política de seguridad para poder ir identificando el tipo de riesgos que hay en cada uno de los parques y que debemos de atender para poder empezar a desarrollar los protocolos de seguridad a través de estos riesgos. Y en esta parte me gustaría comentarles que a nivel piramidal, uno de los temas más importantes que vamos a ver es la política de seguridad, que va a implicar todos los temas que tienen que ver con
cuáles son los intereses del parque para poder mitigar estos riesgos. Y de la política de seguridad vamos a ver el análisis de riesgos para tratar de identificar cuáles son los posibles riesgos que puedan atacar o preverse en el parque industrial y que pudieran estar plasmados en un documento que se llama análisis de riesgos. Entonces, en esta parte me gustaría tener un poquito de participación de parte de ustedes para poder ir viendo cuáles son los tipos de riesgos que podríamos prever en el parque industrial. Déjeme ver, estoy tratando de abrir el chat para poder estar pendiente de sus comentarios y poderlos contestar apropiadamente. A ver, ok, ahí me siguen escuchando y me siguen siguiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esta parte de la identificación de riesgos. ¿Cuáles son los posibles riesgos que pudiera haber en un parque industrial? Podrían ser identificados, déjenme ponerles en ese slide, 4 tipos de riesgos que podemos identificar para poder prever situaciones en diferentes áreas del parque industrial, que son las personas, los procesos, las instalaciones y el riesgo que pudiera haber en los datos de que maneja el parque industrial. Entonces, para esto, nosotros nos vamos a ir refiriendo a varias normas y vamos a ir constantemente durante los módulos refiriéndonos a estas normas internacionales de seguridad que ya están muy elaboradas para cada uno de estos riesgos y de estos procesos. En este caso, para la identificación de riesgos y la gestión adecuada de la cadena de suministros, estamos nombrando la norma ISO 28000, en donde tenemos 4 elementos básicos para poderlos estar identificando y tratando. Uno de los 4 elementos tiene que ver con los requisitos generales, con la política y la gestión de seguridad, con la evaluación y la planificación de riesgos, con la implementación y operación de los riesgos ya cuando están ejecutándose. ¿Cómo podemos ir identificando cada una de estas cosas para poder atender adecuadamente cada una de las situaciones? Y déjeme centrarme en uno de los puntos más importantes que tiene que ver con el punto de partida para que los parques industriales puedan identificar qué es lo que podemos tener como visibilidad en la parte de riesgos y tiene que ver con la política de seguridad. La política de seguridad les comparto que es el órgano rector, la filosofía que debe de tener un parque industrial para saber qué quiere cuidar dentro de su parque. Y dentro de la concepción de qué quiere cuidar un parque, podrían haber múltiples factores, uno de los cuales puede ser el parque industrial está interesado en cuidar, por supuesto, la protección de las personas, la protección de los activos, que son los edificios básicamente, y el parque industrial, la protección de la continuidad del negocio, la protección de la información que maneja el parque industrial, la protección de lo que significa el manejo de incidentes, la protección de lo que es la comunidad en donde están los parques industriales. A ver, estoy viendo dentro del chat que de repente no se escucha o se congela un poquito. Ok, les comentaba entonces que hay 2 temas muy importantes de los que parte todo este procedimiento o proceso para gestionar bien la seguridad. Uno de los elementos más importantes es la política y el segundo es el análisis de riesgo. Estábamos hablando de la política de seguridad, en donde la política va a ser la filosofía de la organización o del parque industrial para identificar cuáles son los puntos más importantes que queremos arropar o cumplir para tener identificado que son las personas
un tema importante para el parque industrial, son los activos un tema importante, la información, los procesos y por supuesto la comunidad en donde se encuentra el parque industrial. En esta política de seguridad vamos a plasmar cuál es el deseo y el compromiso del parque industrial para que a partir de ese compromiso sobre seguridad se puedan crear los análisis de riesgo que son lo que impacta o puede impactar al parque industrial, y después del análisis de riesgo vamos a llegar al procedimiento o los manuales de actuación de cada uno de los sistemas que tengan que ver con la protección de estos principales actores de la filosofía de la política que tiene que ver con el interés propio del parque industrial. Entonces vamos a seguir con la siguiente lámina para ver qué es un análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos habla sobre que las compañías deben establecer medidas para estos 3 puntos que quiero subrayar de manera específica, que es identificar, analizar y mitigar cada uno de los riesgos que pueda haber en un parque industrial. ¿Qué significa identificar los riesgos o analizar o mitigar? En la parte de identificación de riesgos vamos a contemplar cuáles son los riesgos que podrían afectar al parque industrial. Dentro de esos puede ser un como un incendio o como podría ser un riesgo de a un cajero automático que hay dentro del parque industrial, o un riesgo sobre contaminación de mercancías, o ese tipo de riesgo que tenemos que identificar para poder definir cuál podría ser un riesgo que podría afectar la continuidad del negocio del parque industrial. Y después hay que analizarlo para saber que si ante este tipo de riesgo, qué podría pasar, cómo podría afectar al parque industrial para poder tomar medidas o preventivas y poder mitigar esa el nivel de costo que podría dañar a la imagen del parque industrial o incluso dañar la continuidad del negocio de otros inquilinos que no tengan que ver precisamente con el riesgo que se produzca en un momento dado. Entonces, nosotros tenemos que partir por un análisis de riesgo en donde tengamos una visibilidad sobre los factores externos al parque industrial en donde se encuentra el parque industrial, porque debemos de contemplar que uno de los parques industriales puede estar en una zona del Bajío, en una zona fronteriza, en una zona del centro del país, en donde tengan diferentes tipos de riesgo de manera externa por temas como delincuencia organizada, como huachicoleo, como lavado de dinero o como temas que pudieran identificarse de riesgos que no estaban contemplados en un parque industrial, pero que podían afectarlos. Como hemos hecho algunas revisiones dentro de los parques industriales en algunas zonas del país y hemos identificado riesgos nuevos que no existían anteriormente y que, dadas las condiciones políticas externas, podrían identificarse como un nuevo riesgo a nuestro parque industrial. Y estoy hablando de un caso, por ejemplo, que hemos identificado en donde los sindicatos están teniendo cuotas de poder, están modificándose, están recomponiéndose de las empresas que viven en los parques industriales, y esto podría ocasionar que estos sindicatos provocaran una que provocaran una huelga y que esta huelga se gestara en el parque industrial, interviniendo en el acceso del parque industrial. Entonces, un riesgo externo a la operación normal del parque podría convertirse en un riesgo para los inquilinos si se cierra el acceso del parque industrial. Entonces, tenemos que tener analizado este tipo de riesgos que podrían ocurrir para poder tener procesos para mitigar este tipo de riesgos y que evitemos, en la medida de lo posible, que haya una huelga, que haya un tipo de bloqueo del parque industrial que afecte por una empresa a la operación de los demás inquilinos que están teniendo operaciones regulares
Entonces, tenemos que identificar cuáles son los puntos vulnerables del parque, los puntos que pudieran ser, que pudieran afectar la operación del parque, aunque sean temas externos, pero si tenemos nosotros este análisis, podemos tener procesos para mitigar este tipo de riesgos. Y de esto nos va a hablar un análisis de riesgos actualizado que debemos de contemplar en el parque industrial para que a partir de la política y el análisis de riesgo podamos poder tener procesos adecuados para ir analizando y mitigando este tipo de riesgos. Entonces, vamos a seguir con la siguiente lámina que tiene que ver con algunas notas explicativas que nos pide el proceso, en donde tenemos que incluir el alcance que va a tener este tipo de medidas, de procesos para poder mitigar cualquier tipo de eventualidad, cuál podría ser la periodicidad de revisar estos análisis de riesgos, porque recordemos que el análisis de riesgos que podemos hacer el día de hoy podría cambiar por las circunstancias en un año, en 2 años o en 3 años, y dependiendo de varios factores. Uno de los factores que podrían cambiar el análisis de riesgos para los parques podría ser la contratación con un nuevo inquilino que tenga un riesgo que afecta al parque industrial, como podría ser estas nuevas contrataciones de empresas de logística muy grandes como son Amazon, como son Mercado Libre, en donde tienen mercancías de alto valor que pudieran impactar la propensión a que pudiera tener un ataque el parque industrial para estas instalaciones y tener influencia en estas mercancías, o como podría ser la contratación con un nuevo inquilino que maneje materiales de alta peligrosidad en cuestiones químicas, en donde tenga que cumplir al parque industrial con ciertos requisitos para que nosotros identifiquemos que ese inquilino tiene que cumplir con ciertas normas de seguridad para que no afecte en su operación a otros inquilinos en el caso de una eventualidad. Y todos estos tipos de sensaciones de lo que significa el riesgo lo podemos ir estudiando en lo que nos marca la norma ISO 31000 o ISO 31010, en donde les invito a que revisen la guía de estándares de seguridad para protocolos que publica la ANPIP, en donde hicimos un esfuerzo importante con Carlos al frente de AES, en donde desmenuzamos cada una de las normas ISO 31000, 31010, 28000 y cada una de las normas que vamos a ir mencionando aquí para que no se adecuaran a los parques industriales. O sea, es decir, que de la ISO 31000, que habla de gestión de riesgos y de cómo poder hacer un análisis de riesgos, podamos identificar dentro de esa norma ISO 31000 cuáles son los puntos más importantes que aplicarían a un parque industrial para poderlos considerar. Entonces, si ustedes se remiten a la guía de ANPIP, van a poder revisar dentro de sus análisis de riesgo qué partes pueden poder mejorar o qué puntos de oportunidad puede haber dentro de la inclusión del complemento del análisis de riesgo actualizado en base a los inquilinos que tengan o las posibles causas que pudieran afectar al parque industrial y que tengan que ver con factores externos. Dentro de la gestión de riesgo que les estoy comentando, que tiene que ver con la norma ISO 31000, nosotros estamos evaluando que uno de los puntos más importantes para poderlo visualizar es poder ver cuál podría ser el evento del riesgo. Y dentro del evento del riesgo, nosotros debemos imaginarnos cuáles podrían ser los riesgos que podrían afectar a nuestro parque industrial en cada una de las zonas en las que estamos conviviendo. No sé si me podrían ayudar aquí con el chat a prever, a imaginar qué tipo de riesgo podría haber en el parque industrial que están manejando cada uno de ustedes. Entonces, podría ser un riesgo de incendio o podría ser un riesgo de tratar de
robar un cajero automático o un riesgo de que tenga un inquilino por un ataque al robo de sus mercancías con un comando armado que le llamamos caballo de Troya, en donde un tráiler entre a las instalaciones de un inquilino y una vez estando posicionado el tráiler dentro de la zona de carga, pues baje un comando armado y pueda alterar la situación de riesgo de un inquilino. No sé si me pudieran ayudar ustedes con algún tipo de riesgo que pudieran identificar dentro de sus parques. Derrames químicos, sí, muy bien. Daño estructural, el choque de columnas, sí, perfecto, Fernando, muchas gracias. Francisco, derrames químicos, huelgas o manifestaciones, ese es un punto muy importante que se está viendo en algunas zonas, sobre todo del norte del país, en donde no existían ese tipo de riesgos anteriormente, pero ahorita, como les comento, pues hay una posibilidad de que se hagan manifestaciones y que nos cierren el parque, alterando la continuidad de los negocios de todos los inquilinos, asaltos a cajeros automáticos y cierre de vialidades. Sí, perfecto. Cada uno de ustedes nos han venido planteando varios tipos de riesgos y les voy a comentar cómo se puede ver dentro de un análisis. El evento del riesgo puede ser el ataque a un cajero o la manifestación de huelgas o el daño de un posible incendio o suministro de agua potable al parque industrial. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta cuáles podrían ser las causas y que son varias de estas que me está mencionando. Las causas pueden ser la parte de una manifestación, un incendio o falta de suministro de agua o energía eléctrica a un parque industrial. Dentro de estas causas que vamos a identificar dentro del análisis de riesgos, tenemos que tener controles preventivos para estas causas. ¿Se imaginan ustedes algún control preventivo para la causa, por ejemplo, de una manifestación? ¿Qué podríamos tener como control para una manifestación en un parque industrial? A ver, vamos a poner un ejemplo. Una comisión que dialogue con manifestantes, una comisión con autoridades municipales y evitar que entren al parque y mandar un mediador. Correcto. Uno de los puntos que podríamos tener como controles preventivos podría ser estos que ustedes mencionan. Entonces, podemos prevenir que estemos actuando con las autoridades de manera sistemática para poder gestionar justamente la seguridad del parque. Fíjense que uno de los puntos importantes cuando se gesta una manifestación es que quieren bloquear el acceso al parque industrial por parte de un grupo que tenga que ver con la los trabajadores de alguna empresa y que nos quieran cerrar el parque. Entonces, uno de los puntos que podríamos ver como controles preventivos es que tengamos un acuerdo con las autoridades para prevenir este tipo de causas y podamos identificar que si va a haber un evento de este tipo que nos cierre el acceso al parque industrial, nos podamos coordinar con las autoridades para que, si bien no podamos evitar que los personajes se manifiesten en el parque, sí podamos tener una correlación con las autoridades, decir, ok, me cierras un carril, pero no me cierro los dos carriles, en un carril se está manifestando, en el segundo carril puede seguir teniendo el acceso al parque industrial y entonces podemos tener, digamos, una gestión de este tipo de riesgos en donde no podemos atacar una causa de un inquilino particular que nos está o nos puede afectar la operación de otros inquilinos,
los dejamos manifestarse sin utilizar la fuerza, digamos, para poder evitar ese tipo de cosas, pero coordinado con las autoridades podemos tener un control preventivo para que puedan ellos actuar y nos permitan que se manifiesten dentro de un carril, pero que el siguiente carril está libre para que puedan seguir actuando los otros inquilinos que están teniendo un proceso regular. Otra de las causas podría ser un incendio, por ejemplo, en donde en un incendio se tienen que tomar medidas precautorias del parque industrial, se tiene que permitir el acceso a los bomberos, a las ambulancias, a las instancias de policía, pero que tenga que tener un vínculo previo a una causa de este tipo para poder estar en un ambiente conocido con las autoridades para que en caso de que haya un incendio o una eventualidad de este tipo, que las autoridades previamente conozcan quiénes son los encargados de la seguridad del parque industrial y se pueda actuar en consecuencia y en conjunto con las autoridades y no lleguen las autoridades y eviten que el personal encargado del parque industrial actúe también para atender este tipo de situaciones. El diálogo previo, como nos dice Jorge Muñoz, el diálogo es básico en casos además de las autoridades de instancia. El diálogo, con esto, Jorge Muñoz, lo que les quiero transmitir es que una vez identificando las causas posibles de un evento, nosotros podemos prever este tipo de situaciones con las autoridades pertinentes para decirles cuáles son los controles preventivos del parque y ante ciertas eventualidades, cómo podemos atender estas eventualidades en conjunto con las autoridades. Entonces, podemos prever las causas y prever un control preventivo que podría ser el diálogo con las autoridades o poder tener un procedimiento para cerrar un carril y dejar un carril abierto. Podemos tener otro evento identificado con una causa como es el incendio y tener algún tipo de protocolo en conjunto con Protección Civil para atenderlo. Y otra causa podría ser un atentado ante un cajero automático y cómo prevenir la continuidad de este proceso ante un evento identificado. En el caso de un cajero automático que está dentro del parque industrial, que está dentro de un OXXO o de un establecimiento de este tipo, ¿cuáles son los controles preventivos que debemos de identificar como parques industriales? Podría ser, por ejemplo, y uno muy común, es que cuando hay un evento de este tipo y hay cámaras de circuito cerrado dentro del parque industrial, lo que sucede es que las grabaciones de este tipo de eventos... A ver, ¿alguien abrió su micrófono? Ok, seguimos. Cuando hay un evento de este tipo, que es la causa, es el posible ataque a un cajero automático porque es quincena y el cajero tiene recursos como que pudieran afectar el riesgo. Lo que debemos de prevenir es que con nuestro sistema de circuito cerrado, en el caso de los parques que lo tengan, tengamos un control del evento. Cuando pasan este tipo de cosas, llega la autoridad y la autoridad normalmente pide revisar el video. Es importante tener un protocolo, un control preventivo para este caso, porque la autoridad, si bien tiene derecho a acceder a los videos del parque industrial para saber cómo pasó cierto evento, también es cierto que el parque industrial debe de darles acceso a estos videos mediante un protocolo de seguridad. Ha pasado que cuando pasa el evento y llega la autoridad y el parque industrial dice, bueno, pues esta autoridad le necesito dar acceso, ve los videos, el policía que está viendo los videos saca su teléfono celular, graba la imagen del video en su teléfono celular y la está transmitiendo a los medios de comunicación para que los medios de comunicación difundan cómo fue exactamente
el evento que sucedió en el parque industrial de una manera inadecuada. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de acciones incorrectas de la autoridad para pasar videos que no queremos que arriesguen la reputación del parque industrial? Bueno, lo que se hace es justamente un control preventivo para que, si bien es cierto que estoy grabando tal evento, también tengo un protocolo para pedirle a la autoridad que me solicite por escrito que quiere acceso a un evento en particular, y entonces por escrito yo mando el acceso de ese del evento que ocurrió, pero de manera documentada, para que tengamos identificado quiénes son los responsables de esa visibilidad del video. Entonces, tenemos las causas, y una vez identificadas las causas, tenemos que tener un protocolo o un control preventivo para saber, a partir de esa causa, cómo podemos prevenir que no ocurra, y si ocurre, qué vamos a hacer al respecto. Entonces, si tenemos este evento que sucedió, necesitamos saber ante un evento cómo reaccionar. Y otro de los puntos importantes que marca la norma ISO 31000 es cuál podría ser la consecuencia de un evento si ya no lo pudimos prevenir con todos los protocolos de actuación o con un tema de capacitación. Pues ante una circunstancia, ¿qué consecuencia puede tener cada uno de estos eventos? Es importante que en el análisis de riesgos veamos la causa, cuál podría ser el proceso de actuación, cuál podría ser la consecuencia, cómo nos puede impactar en un tema económico al parque industrial o a la empresa que está teniendo el evento, y estas consecuencias, cómo podemos irlas mitigando. Dentro de este concepto, déjenme comentarles que una cosa es controles preventivos para que no pasen, y otro que debemos de prever las consecuencias, el impacto de las consecuencias, y cómo podemos tener controles de mitigación para que las consecuencias o el impacto pudiera ser menor. Y en este sentido, cada uno de las causas identificadas con un análisis de consecuencias debe de tener un control de mitigación para que, en el caso que les comentaba del cajero automático, si es una causa que podemos prever para poder poner seguridad dentro de la quincena y que no puedan atacar a ese cajero, ¿cómo podemos identificar que ante todos los controles preventivos y se da un evento, cuál podría ser la consecuencia y cuáles pueden ser los controles de mitigación? Si ya se dio el evento, ¿cómo podríamos nosotros atender ese evento con las menores consecuencias posibles? Entonces, identificamos la probabilidad, identificamos cuál es el tema del impacto, y todo esto lo vamos a ir documentando en un análisis de riesgo que nos permita prever este tipo de situaciones para que nosotros podamos, a partir de ahí, tener una actuación a través de protocolos. Permítame un segundo, por favor. Ok, con todo esto que les estoy comentando sobre el protocolo de seguridad, sobre el análisis el análisis de riesgo y la política de seguridad, me gustaría cederle la palabra a Carlos, que ya está por ahí acompañándonos, ya salió de su evento. Y Carlos, no sé si nos puedes escuchar por ahí. Jorge, muy buenos días para todos. Antes que nada, un agradecimiento por el apoyo y los conocimientos transferidos al grupo hasta este momento. Así que primero quiero saber si me escuchan bien, si tenemos buen audio. Jorge, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Adelante, Carlos. Perfecto. No, quería saber si me están escuchando bien. Sí. Ok, muy bien. Entonces, Jorge nos estaba hablando hace un momento del esquema general de la gestión del riesgo. Es muy importante partir de ese modelo que Jorge nos mostraba en cuanto a que al presentarse un evento, un riesgo, este evento se produce generado por unas causas. Es muy importante conocer cuáles son esas causas
para que frente a esas causas se puedan establecer medidas preventivas que en cierta forma minimicen la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Pero también en la gestión de riesgos hay que trabajar en dos sentidos. Por una parte, en trabajar en que no pase el riesgo, y de otra parte, en que ese riesgo al presentarse nos presente los impactos o las consecuencias mínimas posibles. De este sentido, yo simplemente trabajo en prevenir que suceda, pero también estoy preparado que si llega a suceder, tomar las acciones necesarias para que ese evento sea el menor posible. Para ello, el estándar del operador económico autorizado para parques industriales técnicos establece en el numeral 1.1, que se denomina análisis de riesgo, una recomendación, pero ya sabemos que esas recomendaciones terminan siendo parte de los requisitos. Y la recomendación que hace la Aduana de México a las empresas, a los parques industriales, es que implementen la metodología de ISO 31000 y en específico la ISO 31010 en cuanto a las técnicas que se utilizan para poder identificar, analizar y evaluar los riesgos. Por eso vamos a hablar específicamente del proceso para la gestión del riesgo. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, después de establecer todas estas medidas, vamos a conocer cuáles son los pasos que tiene la norma ISO 31000. La norma ISO 31000 versión 2018 tiene 5 pasos del proceso. En esos 5 pasos del proceso nos vamos a focalizar fundamentalmente en el proceso de gestión de riesgo. No vamos a entrar en detalle en términos y condiciones. En su campus virtual está pegada la norma. Ustedes la pueden bajar de allí para verla. Está la ISO 31000, la 31010, están ambas normas en español. Pero lo que nos interesa en la sesión del día de hoy es que ustedes puedan interiorizar el modelo de gestión de riesgos, modelo que es aplicable a cualquier tipo de organización, incluso en sus propias casas. Ustedes pueden hacer implementación de ISO 31000. Ustedes pueden identificar qué riesgos hay, cómo analizarlos, cómo determinar la probabilidad, cómo determinar el impacto, cómo establecer un nivel de riesgo para fijar prioridades, de igual manera cómo poder tratar ese riesgo para que bien sea no se materialice, o si se materializa, cómo logramos un impacto menor, y finalmente cómo se monitorea el riesgo. Entonces, los 5 puntos de la gestión de riesgo que vemos en la diapositiva siguiente establece en primera instancia la determinación del contexto de riesgo de la organización. Posteriormente, la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos. Estos son los pasos metodológicos que vamos a encontrar en el proceso de gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000. Pero además, la norma de la OEA para parques industriales nos habla también de la norma ISO 31010, que es la siguiente diapositiva. En esa norma ISO 31010 es una norma complementaria a la anterior que básicamente nos muestra 31 técnicas de identificación, análisis y evaluación de riesgos. Entonces, allí en ese listado que ustedes encuentran en la tabla A1 de la norma, que ustedes la pueden, repito, bajar de su repositorio de documentos, van a encontrar el nombre de la técnica, cuál es más adecuada para identificar el riesgo, para analizarlo, para evaluarlo, y entonces van a encontrar una nomenclatura. Básicamente dice SA es altamente aplicable, la A es de aplicable y la NA de no aplicable. Vale decir, para hacer una identificación de riesgo, yo puedo utilizar una tormenta de ideas o una entrevista estructurada o semiestructurada, o el método Delphi, o listas de chequeo, o la matriz de consecuencia probabilidad, etcétera. Es decir, la norma ISO 31000 me va a permitir definitivamente establecer cuál de las técnicas yo puedo utilizar.
pero siempre hay que utilizar una técnica. Es importante que en los parques industriales definan cuál es la técnica que van a utilizar para el proceso de identificación de riesgos, de valoración del riesgo en términos de probabilidad de impacto. En esa misma norma, ustedes van a encontrar la literatura necesaria de cada una de estas 31 técnicas, particularmente en lo que tiene que ver cómo se implementa la técnica, cómo se utiliza, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son los elementos de entrada, y con ello determinan realmente cuál va a ser la técnica más adecuada conforme a su negocio. Por ejemplo, en la industria alimenticia, usualmente utilizan técnicas un poco más completas como el HCCP, por ejemplo, que es el análisis de puntos críticos y peligros en puntos críticos. La industria química utiliza mucho el HACCP, el estudio de riesgos en la operación. Es decir, dependiendo de cada uno de los negocios, pues también es el tipo de técnica que realmente se utilice. Entonces, importante que ustedes conozcan esta tabla, que entren a la norma. Vamos a discutir esta semana en nuestro foro, vamos a discutir sobre estas técnicas, por lo tanto es importante que ustedes en cierta forma las puedan visualizar. Muy bien. Con base en esa gestión de riesgos que básicamente establece un contexto, una identificación, un análisis, un tratamiento, un monitoreo de los riesgos, es importante que ahondemos un poquito. Milton, te voy a pedir que volvamos un momento a la diapositiva de los 6 puntos de la gestión del riesgo para ahondar un poquito allí, porque creo que lo pasamos muy rápido, así que quiero insistir un poquitico acá para que ustedes entiendan, no obstante que en una de las sesiones, creo que es la 8 o la 9, vamos a tener específicamente en detalle, pero no quiero que esto pase tan rápido. En el contexto de riesgo, lo que vamos a mirar es el contexto externo y el contexto interno del riesgo. El contexto externo no es lo mismo un parque industrial que está al norte de la República, que está en Tijuana o que está en Juárez o que está en Reynosa, a un parque industrial que puede estar en San Luis Potosí. Los entornos son diferentes, los riesgos son diferentes. Un parque industrial en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, pues obviamente tiene un nivel de riesgo, un contexto externo diferente al que tenga uno en la Ciudad de México. El tipo de producto que fabrico, la competencia que tenga, mi relación con las autoridades. Es decir, hay una cantidad de fenómenos, de elementos que pueden afectar el contexto externo de la organización. Y desde el punto de vista interno también, la cultura, por ejemplo. La cultura, si tenemos una cultura donde tenemos que estar cerrando todo, guardando todo, porque la cultura hace que las zonas actúen de una manera diferente, pues por supuesto que son elementos que hay que considerar en ese contexto interno. Repito, allí vamos a trabajar en cada uno de estos puntos en una sesión más adelante. En cuanto a la identificación del riesgo, es cómo conocemos el riesgo, cómo encontramos el riesgo. Usualmente en la gestión de riesgo, por cultura de las organizaciones o de los países, en cierta forma, somos muy dados a tomar acciones de tratamiento de un riesgo cuando el riesgo se materializa. Yo voy a colocar un ejemplo simple. ¿Por qué no se pueden transportar líquidos hoy en los aviones y geles y todo? Porque ya ha habido situaciones en las cuales se ha materializado el riesgo. Cuando derriban las Torres Gemelas con el avión, ordena la Agencia Federal de Aviación que todas las puertas de los aviones tengan que ser blindadas. Y entonces después del atentado se blindan las puertas para evitar que alguien pueda entrar a la cabina y tomar el mando del avión para utilizarlo con un arma. Entonces, la medida de tratamiento de riesgo fue colocar una puerta blindada. Perfecto, muy bien. Pero resulta que años más tarde, un piloto de la aerolínea alemana Germanwings decide estrellar el avión con sus 160 ocupantes a bordo. Y lo hace en el momento en que el capitán, comandante de la aeronave, sale al baño, el copiloto, el primer oficial, cierra la puerta y como es blindada, pues no puede entrar a la cabina el piloto para evitar que el copiloto
desconectar el piloto automático y estrellar al avión contra una montaña. Entonces, lo que hace la Agencia Federal de Aviación es decir, nunca puede quedarse una sola persona en la cabina. Entonces, en el momento en que el capitán o el copiloto van a salir de la cabina del baño, tienen que llamar a un miembro de la tripulación a que entre a la cabina para que queden 2 personas en todo momento dentro de la cabina. Pero ¿por qué esperar que sucedan las cosas para tomar las acciones? Y esto es parte de la cultura del ser humano. No, tomamos acciones correctivas, pero no acciones preventivas. La norma ISO 31000 está orientada precisamente a lograr encontrar el riesgo, identificar de manera adecuada el riesgo para poder tomar acciones para que no suceda. Después de que tenemos identificado el riesgo, pues vamos a hacer un proceso de análisis del riesgo. Y el análisis básicamente incluye 2 elementos. El primero de ellos es lograr determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Qué tan probable es que ese riesgo se presente? Para ello tengo que conocer la trayectoria, la historia, tengo que conocer si efectivamente los riesgos se han materializado en el pasado, sí o no, no solamente en mi negocio, no solamente en mi parque, sino en otros parques. Aquí es muy importante el trabajo que está haciendo el Comité de Seguridad de la ANPIP en el sentido de poder estudiar, evaluar casos de seguridad que afecten a los parques y a un parque en específico para con base en eso transmitir esa información a otros parques que puedan adoptar medidas preventivas y que no sean objeto de esa misma materialización del riesgo. De igual manera, en el análisis vamos a calcular el impacto del riesgo, es decir, si ese riesgo se llega a presentar, ¿cuál es la acción que yo debo tomar para que el riesgo sea el menor impacto posible? De esa manera yo puedo calcular que si llega a suceder, ¿qué me puede pasar? Si yo tengo determinado el qué me puede pasar, puedo ya tener listas las medidas necesarias para que si llega a suceder, el impacto sea el menor posible y sobre todo que busque garantizar la continuidad de la operación. No solamente me preparo frente al incendio, sino me preparo que si llega el incendio, ¿cómo voy a hacer para que mi negocio siga operando? ¿Cómo voy a hacer para que mi parque siga operando? Si tengo un problema con el acueducto, si tengo un problema con la energía, si tengo un problema con las vías, ¿cómo hago para que no se afecte la operación de mis usuarios, de mis inquilinos, de mis residentes al interior de ese parque industrial? Una vez tenemos analizado el riesgo en términos de probabilidad y de impacto, tenemos que determinar un nivel de riesgo. Si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio o si el riesgo es alto. Con base en esa definición, pues establecemos prioridades. Vamos a trabajar primero en los riesgos altos, luego en los medios, luego en los bajos. De esa forma, la empresa, conforme a su nivel de aceptabilidad de los riesgos, va a determinar qué nivel de riesgos van a ser altos, cuáles medios y cuáles bajos, y de esa forma prioriza y los trabaja. Una vez ya tenemos definido nuestro nivel de riesgos altos, medios y bajos, vamos a definir y a establecer cuáles son las acciones de tratamiento de esos riesgos. Y esas acciones van orientadas, repito, a 2 enfoques. Uno, a prevenir que suceda, y el otro, a si el evento se presenta, pues obviamente vamos a poder prevenir que el impacto sea mayor en determinado momento. Y finalmente viene el monitoreo. Y en el monitoreo, y voy a colocar un ejemplo simple. Ustedes van al médico, el médico les ordena un examen de sangre de X, Y, Z. Con base en esos exámenes, el médico le dice, usted tiene este problema, usted puede tener, si tiene colesterol, triglicéridos altos, usted puede tener una situación de cardiovascular y se puede morir. Muy bien. Entonces, ¿qué hago, doctor? Me envía un tratamiento y ese tratamiento me dice, por favor, tome este medicamento, una astorvastatina o una rosuvastatina, la que sea, haga ejercicio, coma menos, duerma mejor, etcétera. Muy bien, perfecto. Me dio el tratamiento. ¿Cómo me doy cuenta que el tratamiento funciona? Pues básicamente con el monitoreo. Entonces tengo que tener un esquema
de monitoreo que me permita establecer si realmente las acciones de tratamiento del riesgo realmente están funcionando. Si no funcionan, pues simplemente voy a cambiar las medidas de tratamiento del riesgo precisamente para poder hacer que el riesgo se disminuya. Ese es el concepto general de la gestión del riesgo bajo la norma ISO 31000, que repito, la vamos a tratar posteriormente en sesiones posteriores, y ya vamos a entrar en detalle en cuanto a la gestión de riesgo en próximas sesiones. Muy bien. Si hay preguntas, por favor, no olviden colocar allí en el chat la pregunta o abrir su micrófono y hacerla. Si la hacen por chat, Milton, te voy a pedir que me informes, porque de pronto no la estoy viendo aquí en mi pantalla. Muy bien. Pasemos a la diapositiva 18, Milton, por favor. Vamos a las políticas de seguridad. Ya vimos la herramienta de la ISO 31000, y entonces la norma en este capítulo 1 de OEA para parques industriales me dice que tenemos que tener políticas de seguridad. Muy bien. Todas las normas, todos los sistemas de gestión basan inicialmente su actuar en la definición de una política de seguridad. La ANPIP construyó, con todo el esfuerzo y el compromiso del Comité de Seguridad de la Asociación de Parques Industriales, creó una política de seguridad para parques industriales, unos protocolos de seguridad. Muy bien. Entonces, el parque tiene que tener una política. ¿Qué nos dice la norma OEA? El OEA me dice que las empresas tienen que tener un manual donde incluya políticas que estén orientadas fundamentalmente a la prevención, a asegurar y a reconocer amenazas, y por supuesto, con base en ellas, a tratar esas amenazas como lo son el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de mercancías prohibidas y los actos de terrorismo. Esos son los elementos que me pide que la organización tenga dentro de un esquema de políticas. Y encontramos como política las directrices que tiene una organización frente a algo. Y aquí es frente a la seguridad de la cadena de suministro. Por lo tanto, tiene que existir un manual de políticas, tiene que haber un responsable de esas políticas que precisamente hagan que se cumplan estas políticas. Como les decía en la siguiente ayuda, ustedes van a encontrar la política de seguridad patrimonial de la ANPIP. Y ese protocolo de estándares de seguridad que ya está publicado en los documentos de este diplomado, que ustedes ya seguramente tenían acceso. Vamos a la siguiente, Milton. En esta política de seguridad patrimonial, ustedes encuentran toda una serie de normativas internacionales basadas en los más altos estándares internacionales, que de hecho, les comento, ya el Comité de Seguridad de la ANPIP está trabajando en la actualización de estos protocolos de seguridad, en razón a que hoy día hay una actualización de los estándares de la aduana de los Estados Unidos, de los estándares de CITIPAD, donde incluye fundamentalmente 3 nuevos capítulos de requisitos. 3 nuevos capítulos que va a ser necesario incorporar a esta política de seguridad de la ANPIP, a esta política de seguridad patrimonial que se ha construido precisamente como una hoja de ruta y como una guía para que los parques industriales puedan presentar o actualizar sus respectivas políticas. Esta política, como lo ven en la diapositiva siguiente, establece unos principios de la política. Y entonces esos principios están orientados a la responsabilidad, a la definición de estándares de seguridad en cada uno de los parques industriales, en procesos de capacitación para las personas. Este es un tema muy importante, el tema de capacitación en materia de seguridad. Usualmente, en la mayoría de organizaciones se habla de seguridad, y en español, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hacer una distinción entre seguridad física, seguridad patrimonial y la seguridad
relativa a la seguridad industrial, a la salud ocupacional. En inglés es mucho más fácil. En inglés se habla de safety y de security. Es mucho más sencillo. Pero en español tenemos que hacer esa aclaración. Entonces, en las organizaciones hay un enfoque muy fuerte safety, a la capacitación, los estándares OEA, que se tengan programas de capacitación en materia de seguridad, inducción al personal cuando va a entrar, capacitación especializada una vez ya está trabajando en cada uno de los temas de la seguridad en la cadena de suministro. Por supuesto, la integración con otros sistemas de gestión que tenga la organización. Es importante no duplicar esfuerzos en materia de seguridad, sino tratar de tener, aprovechar los esquemas que ya existen en la organización. Me dicen que se había perdido el audio, ¿me están escuchando bien ahí? Creo que ya me estoy... Ok, perfecto. Muchas gracias, María Patricia. Muy bien, entonces, ¿cómo integramos todos los esquemas de seguridad en los demás sistemas de gestión que tiene la organización? Esto es muy importante y es parte de la política. Muy bien. Temas de cumplimiento. En los temas de cumplimiento es muy importante un elemento nuevo que trae también los cambios en los programas de seguridad de cadena de suministro, es que las aduanas están uniendo los programas de compliance. En los programas de compliance, que son de cumplimiento normativo aduanero, hoy, por ejemplo, en el caso de CityPad, ya se unen los programas de compliance, cumplimiento, con el tema de seguridad en la cadena de suministro. Por eso es importante ir mirando en estas actualizaciones de las políticas cómo vamos viendo los temas de compliance. En algunos países, por ejemplo, hay temas de control de lavado de activo con una normativa muy fuerte que demanda que las empresas establezcan sistemas de administración de riesgos y prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo. Eso se llama SARLAF. Para el caso de México todavía la legislación no es muy fuerte, pero es importante que dentro de los estándares de seguridad, en lo que tiene que ver con clientes y proveedores, nos aseguremos que efectivamente la empresa tiene un riesgo bajo relativo a que pueda verse involucrada en una operación de lavado de activos. Ustedes han visto casos en México, por ejemplo, de estrellas del deporte, del fútbol, por ejemplo, que resultaron afectadas con temas de lavado de dinero, compañías que han sido involucradas en temas de lavado de dinero y por lo tanto los estándares también tienen que estar orientados a este tema. Muy bien, de igual manera los socios, el enfoque hacia los socios comerciales. Los socios comerciales para ustedes son aquellos proveedores que les prestan servicios en el parque, los proveedores de limpieza, los proveedores de mantenimiento. Hay un proveedor muy importante que es el proveedor de seguridad, su compañía de seguridad. La compañía de seguridad que está allí en el parque industrial, controlando los accesos, verificando el perímetro, sirviendo de disuasivo frente a una acción de la delincuencia organizada, etcétera. Por eso es importante que esa empresa, ese socio comercial, sea competente, que ese socio comercial realmente pueda desarrollar su labor de seguridad conforme se ha establecido en una serie de protocolos que están orientados a la seguridad de la cadena de suministro. Muy bien, un esquema general que vemos en la siguiente diapositiva es precisamente un resumen de toda la política. Y entonces definimos una política de seguridad. Esa política de seguridad tiene que estar soportada en unos objetivos de seguridad. Esos objetivos de seguridad, por supuesto, tienen que tener unas metas a dónde quieren llegar, y para verificar que efectivamente estemos cumpliendo los objetivos y llegando a la meta, establecemos unos indicadores.
La forma de poder cumplir los objetivos es a través de los programas de seguridad. Y voy a explicar este cuadro con un poco más de detalle. La seguridad usualmente se mide por la excepción. ¿Qué significa eso? En un parque donde no ha pasado nada, pues decimos que hay buena seguridad porque no ha pasado nada. Resulta que mañana entra un grupo armado, entró al parque industrial, fueron hasta cierto lugar donde hay un cajero electrónico, se robaron el cajero, en su vida hicieron unos disparos, causaron unos daños, etcétera. Al otro día salen los medios de comunicación, delincuentes armados ingresaron al parque industrial de no sé dónde, se llevaron el cajero electrónico, en su vida tuvieron un enfrentamiento con la autoridad y resultaron heridas 2 o 3 personas, etc. Entonces, inmediatamente nos preguntamos qué pasó con la seguridad. No había seguridad, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Juzgando el caso y realmente decimos no tenemos seguridad. Entonces, allí muy buena pregunta, Pedro. Las empresas de seguridad no son elegibles para certificarse operador económico autorizado, pero las empresas de seguridad sí tienen certificaciones que es bueno que ustedes en los parques industriales empiecen a exigirle a su proveedor. Hay una certificación de cadena de suministro que se llama ISO 28000, en la cual ya muchas compañías de seguridad en varios países están certificados. Hay también compañías de seguridad que tienen una certificación que se denomina ISO 18788, que certifica la gestión de la seguridad de las operaciones de las empresas de seguridad privada, particularmente en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, con el uso de las armas, que en el caso de México es muy poco común encontrar compañías de seguridad que tengan y manejen armas, y temas de respeto a los derechos humanos. Imagínense en el siguiente escenario donde llega una persona a un parque industrial, el guardia de seguridad no lo deja entrar y le dice, usted no puede entrar porque aquí no aceptamos el ingreso de personas de color. Y alguien filmó esa actitud del guardia. Ustedes en internet pueden encontrar cualquier cantidad de referencias como las que les estoy diciendo, en las cuales el guardia de seguridad tuvo un comportamiento impropio con una persona, la discriminó y de esa forma salió publicado en internet y mañana hay un tema de daño reputacional para el parque. La cadena la cadena Starbucks tuvo un caso, ustedes pueden googlear allí en internet el caso de Starbucks, donde un administrador de una de sus tiendas tuvo un inconveniente con 2 afroamericanos que estaban dentro de su negocio y obviamente las personas dijeron que los habían discriminado en razón a la raza. Tuvieron que cerrar todos los Starbucks de Estados Unidos durante un día para capacitar a todos los administradores en temas de no discriminación y de respeto a los derechos humanos. Es un tema que tiene que ver con la seguridad, por supuesto, y que es importante que ustedes se aseguren que su prestador de servicios de seguridad privada puede actuar de manera adecuada frente a ese tipo de situaciones del uso de la fuerza, del respeto a la dignidad humana, de derechos humanos, etcétera, que es importante. Muy bien. Entonces, reiterando, Pedro, a tu pregunta, las empresas de seguridad pueden aplicar a esas certificaciones, pero no al operador económico autorizado. Sin embargo, el estándar de la OEA, como lo vamos a ver en la próxima sesión de socios comerciales, establece que su proveedor de seguridad, su proveedor de limpieza, etcétera, estén cumpliendo el operador económico autorizado. Muy bien. Con base en los programas de seguridad yo cumplo los objetivos, cumpliendo objetivos alcanzo mis metas y de esa manera doy conformidad a mi política de seguridad. Muy bien. ¿Cómo garantizamos que todo esto? Sí, María Patricia, mencionaba que el estándar del operador económico autorizado en los socios comerciales establece que
nuestros socios comerciales tienen que cumplir los requisitos del operador económico autorizado, no obstante que no son elegibles para certificarse. Recordemos que en México solamente se certifican los importadores, exportadores, los agentes aduanales, los transportistas terrestres, los parques industriales, los recintos fiscalizados estratégicos, los recintos fiscalizados, las compañías de transporte férreo, Ferromex, Kansas City, por ejemplo, y las compañías de mensajería y paquetería. Esos son los sectores elegibles. Los demás sectores, mi compañía de aseo, mi compañía de limpieza, el que me suministra el material de empaque, mi proveedor de mantenimiento, etcétera, no se certifican OEA, pero tienen que cumplir los requisitos del OEA y son los que deben ser verificados por parte de cada parque industrial. Muy bien, ¿cómo nos aseguramos que vamos a cumplir con los programas, los objetivos, las metas, las políticas? En la diapositiva siguiente nos muestra cómo el OEA nos pide la realización de auditorías internas. Debemos tener auditorías internas. La siguiente diapositiva, Milton. En las auditorías internas nos dice la norma que además de las rutinas de control que hacemos dentro del parque, tenemos que establecer un esquema de auditoría interna. Voy a ser un poco reiterativo y el término que utilizamos en algunos países de Latinoamérica es canzón, no recuerdo cómo se dice en México. Voy a decir algo grosero, discúlpenme, pero que están chingando allí, deli, discúlpenme si utilizo peyorativamente el término, pero debemos crear un esquema de auditorías internas a través de los cuales vamos a poder evaluar los procesos en materia de seguridad de la cadena de suministro de una forma más crítica y profunda. ¿Esto qué significa? Que debemos adoptar un modelo de auditoría. La norma incluso, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, encontramos que nos pide la frecuencia de realización de estas auditorías, nos pide que las auditorías sean desarrolladas por la anterior, Milton, las dos anteriores. Nos pide que las auditorías sean realizadas por personal que sea competente, que preferiblemente sean independientes a las áreas donde vamos a hacer esa auditoría y que por supuesto exista un procedimiento documentado para la realización de esas auditorías. Esas auditorías pueden enfocarse fundamentalmente en términos de seguridad de la cadena de suministro. Y la herramienta de referencia que el protocolo de seguridad de la ANPIP establece o del cual ha tomado las referencias, lo encontramos en el siguiente slide, que es la norma ISO 19011. La norma ISO 19011 es el protocolo para realización de auditorías internas en la seguridad de la cadena de suministro, en los procesos de auditorías internas de calidad, ambiental ISO 14000, cualquiera de ellas. Esta norma ISO 19011 establece una metodología de realizar la auditoría. Y entonces viene un proceso a través del cual yo hago una designación del equipo que va a ir a auditar o del líder de ese equipo que va a auditar, defino el objetivo, el alcance, los criterios de esa auditoría. Aquí nos preguntan que si el único método para probar que tenemos un procedimiento de cumplimiento constante, no solamente son las auditorías, Jorge, sino también los indicadores, el cumplimiento, nuestros KPI. Podemos tener un balance scorecard donde tenemos indicadores, donde tenemos unos KPIs a través de los cuales demostramos cumplimiento. La auditoría simplemente es una herramienta a través de la cual yo voy a determinar si mi sistema es conforme o no, voy a determinar oportunidades de mejora, voy a determinar hallazgos de mi proceso, voy a determinar si efectivamente yo estoy cumpliendo o mi proceso está cumpliendo realmente y tiene la capacidad de cumplir.
determinamos la viabilidad de la auditoría, si se puede hacer la auditoría, seleccionamos el equipo auditor, establecemos contacto con el auditado precisamente para determinar si se puede hacer la auditoría. Esa es una primera parte de planeación de la auditoría. Ya posteriormente, al inicio de la auditoría, en el numeral 6.3, que es la siguiente diapositiva, vamos a encontrar la revisión de la documentación. Entonces, vamos a revisar los documentos pertinentes, los registros, los procedimientos, los formatos, etcétera, para ver si efectivamente nuestro sistema documental está cumpliendo. El OEA no se puede quedar en que simplemente yo voy a tener un procedimiento documentado, tener todo en papel. En Colombia utilizamos un término que se llama el papel aguanta con todo. Yo puedo escribir lo que sea dentro de mi procedimiento, pero a ver, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que estoy haciendo. Entonces tengo que determinar realmente que la documentación sea adecuada y que responda a las expectativas de mi sistema. Una vez terminamos de hacer esa revisión documental, nos vamos a hacer la revisión en sitio. Esa revisión en sitio incluye, por supuesto, la preparación de un plan de auditoría, le asignamos tareas al equipo auditor y de igual manera preparamos nuestra lista de verificación, nuestra lista de chequeo. Todo esto que les estoy mencionando es exactamente igual a lo que hace la Aduana de México cuando nos va a ir a auditar a los parques industriales. Se revisan documentos, que es básicamente el perfil del parque industrial, se determina la viabilidad de hacer la auditoría, se nombra el equipo auditor que va a venir, vienen, nos revisan y nos hacen una auditoría en sitio, que es precisamente el siguiente slide del numeral 6.5 de la norma ISO 19011. En esa auditoría en sitio, pues vienen a verificar que lo que yo coloqué en el papel, que lo que dije en el papel, realmente lo esté cumpliendo. Y para ello hacen una reunión de apertura donde el auditor se presentan los auditados, se confirma el plan de auditoría, se determinan los objetivos que se van a realizar, cómo se va a informar al auditado, se mencionan términos de confidencialidad con la información, que es bien importante. Hay una, digamos que una prevención en los parques industriales y en la mayoría de empresas, porque nos piden mucha información, nos piden los listados de personal, nos piden los listados de inquilinos y muchas veces decimos, no, esa información es confidencial, ¿para qué la aduana quiere esa información? Yo no le doy esa información a la aduana. Entonces, aquí hay que tener una apertura de información con la aduana, porque la aduana igualmente requiere de esa información para hacer su proceso de certificación. Por eso es muy importante que tengamos una apertura de manera abierta con la aduana, precisamente para poder que ellos evalúen los estándares y el cumplimiento de cada una de las normativas que tiene el operador económico autorizado. Esta reunión de apertura es muy importante. Allí es una reunión que va a tardar 15 o 20 minutos solamente, donde nos van a informar cuáles son los objetivos, el alcance, los criterios, cómo se va a desarrollar, cómo nos van a informar los hallazgos y de igual manera cómo se va a desarrollar la auditoría. Muy bien. ¿Hasta allí tenemos alguna inquietud, alguna pregunta adicional a las que ya han hecho? Si ustedes tienen alguna pregunta hasta este punto donde vamos. Bueno, no olviden, si tienen alguna pregunta, por favor, abren su micrófono y hacen la pregunta o a través del chat. Bueno, muy bien, aquí tenemos una pregunta, discúlpenme que tengo un poquito de ruido. Según lo entendí, la aduana es quien lleva a cabo la auditoría. Sí, la auditoría del operador económico autorizado la desarrolla un equipo de la aduana de México, del SAT, que hasta hoy
pertenece a una dependencia que se llama AGACI, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que por supuesto va a desaparecer y que va a ser trasladada nuevamente a aduanas, pero es la aduana de México la que nos hace la auditoría del operador económico autorizado. Para temas de auditorías internas, es la misma empresa la que debe desarrollar su auditoría. Me preguntan si hay algún organismo que puede apoyar antes. Sí, claro, ustedes pueden tener sus auditorías internas propias o las pueden tener tercerizadas. Ese es un esquema que ustedes pueden desarrollar con sus auditorías internas. Igualmente ustedes pueden apoyarse, en este caso la AMPIP les ayuda en ese proceso de implementación de los requisitos. Por ejemplo, en los casos de FINSA, que tiene certificados sus parques, AMPIP le apoyó con ese proceso de implementación de requisitos, que creo que es importante muchas veces apoyarse con un tercero cuando no se tiene el recurso interno para poder desarrollar ese trabajo. Jorge nos pregunta si vale la pena permitir o integrar auditorías municipales en esta auditoría. Normalmente, Jorge, no se acostumbra, sin embargo, es importante que ustedes sí tengan una coordinación. Por ejemplo, en el norte del estado de Nuevo León, en el cruce de Colombia, allí está Fuerza Civil, está Policía Federal, está Sedena y está Aduana. En este momento ese parque industrial que está ahí se está certificando en operador económico autorizado, y por supuesto que tiene que tener una coordinación con las autoridades que están allí, pero no son esas autoridades las que auditan procesos, sino solamente es la aduana en este caso. Muy bien, pasamos la siguiente, Milton, por favor. Ok. Adicional a las auditorías internas, el operador económico autorizado me dice que debo tener unos planes de contingencia y emergencia. Usualmente en los parques industriales y en todas las organizaciones tomamos acciones cuando se presentan los riesgos. Ya les mencionaba hace un momento, esa situación. Entonces, la gestión de riesgos fundamentalmente nos dice: prepárese frente a posibles eventos que puedan suceder. Entonces yo tengo que tener determinado cuál es el riesgo que puede acarrearse, cuál es el riesgo que puede suceder, y con base en esas causas y consecuencias, yo establezco mis planes de cómo voy a actuar frente a esa contingencia. Y de igual manera, cómo voy a lograr garantizar la continuidad de la operación. Entonces, frente a esos planes de contingencia que me pide, debe estar debidamente documentado el plan de contingencia que me permita asegurar la continuidad de la operación. Esos planes deben contemplar qué hacer frente a una situación normal de operación, y de igual manera frente a cuando se presenta el evento. De esa manera, ese plan tiene que estar documentado y nos dice algunos casos que pueden suceder. Por ejemplo, que cierren las aduanas. Ustedes ya vivieron hace poco, en el caso de México, una situación en la cual la aduana de los Estados Unidos redujo el número de oficiales en la frontera, generando un caos. Habían filas de hasta 15 kilómetros para cruzar la frontera, y de esa forma se generó una dificultad en los cruces. Hace algunos años en Nuevo Laredo, por ejemplo, vino una situación de catástrofe ambiental con una tormenta que pasó por allí y afectó las instalaciones de la misma aduana de México y de Estados Unidos, y obviamente afectó el comercio. ¿Qué debemos hacer entonces si hay un cierre de aduanas? El tema de los migrantes, que lo discutimos con el Comité de Seguridad,
qué pasa con la situación de los migrantes que llegan hasta la frontera, puede darse un bloqueo, qué puede pasar, qué sucede si me bloquean la entrada al parque industrial, cómo voy a actuar, tengo una siguiente entrada, tengo entradas alternativas, de qué manera voy a actuar. Entonces, los planes de emergencia y contingencia, repito, tienen que estar documentados y tienen que definir qué hacer, quién es el responsable, cómo voy a desarrollar las tareas para seguir operando de una manera adecuada para que el impacto sea el menor posible en las actividades que desarrolla el parque industrial. No, es conveniente no confundir los planes de contingencia con los planes de continuidad de la operación. De hecho, vamos a hablar en sesiones posteriores de los planes de continuidad de la operación que sin duda nos van a permitir ser mucho más efectivos en materia de estar preparados frente a un riesgo. Estos planes, por supuesto, tienen que estar comunicados. En la diapositiva siguiente vemos cómo el requisito nos establece que el plan tiene que comunicársele al personal involucrado y la forma de comunicarse puede ser a través de capacitaciones y de pruebas o ejercicios prácticos o simulacros de estos planes de contingencia y de emergencia para determinar que efectivamente puedan ser efectivos. Si no ponemos en práctica el plan, no vamos a saber que efectivamente el plan funciona. Si yo tengo un sistema de emergencia para incendios y nunca lo pruebo, el día que yo tenga el incendio, pues voy a utilizar el sistema de emergencia y resulta que no funcionó porque como nunca se le hizo mantenimiento, nunca se revisó que funcionara, pues entonces nunca funcionó. Esquemáticamente, en la diapositiva siguiente, ustedes van a encontrar ya el concepto de un plan de continuidad del negocio. Los planes de continuidad de negocio, o conocidos como BCP, los Business Continuity Plan, están orientados fundamentalmente a un ciclo también de procesos donde se debe identificar los riesgos, cuáles son esos riesgos que me pueden afectar la continuidad de la operación. De igual manera, realizar algo que se llama el BIA, BIA, que es el análisis de impacto sobre el negocio. Quiere decir que si el riesgo se materializa, si el riesgo sucede, ¿cuál va a ser el impacto que me genere en mi negocio? Esto es muy importante porque el análisis de ese impacto nos va a mostrar cuál va a ser la consecuencia que ese riesgo va a tener. No simplemente esperar a que suceda, sino vamos a poder previamente identificar cuál va a ser el impacto. Con base en ese impacto y al priorizar ese riesgo, vamos a poder seleccionar las estrategias que yo debo definir para poder administrar ese riesgo. Una vez tengo diseñadas las estrategias, es decir, las acciones de tratamiento al riesgo, pues voy a ponerlas en ejecución, voy a implementarlas, voy a tener listas las acciones, pero tengo que asegurarme que realmente funcionan. Pero para ello no tengo que esperar a que el riesgo se presente para poder saber si funcionan o no. Tengo que hacer pruebas y mantenimiento al plan, asegurándome que realmente estas acciones están debidamente funcionando. Entonces, le hacemos pruebas y mantenimientos al plan para asegurarnos que funciona. Debemos hacernos algunas preguntas. Ustedes en la diapositiva siguiente encuentran algunas preguntas claves que se deben hacer cuando se construya un plan de continuidad del negocio. La primera de ellas es, ¿qué recursos necesito o cuáles son los recursos críticos de mi negocio? Por ejemplo, me podrían ayudar mencionando qué recursos críticos tiene un parque industrial. ¿Alguno de ustedes me podría mencionar qué tipo de recurso clave que pueda afectar la continuidad de la operación del parque los puede afectar? El suministro de gas, Santiago, perfecto. La energía eléctrica, perfecto. El agua, perfecto.
Una inundación, claro, por supuesto, pero los recursos que pueden afectar la operación, las comunicaciones, las vías, correcto. Entonces, fíjense lo importante de poder determinar cuáles son esos recursos críticos que pueden afectarme, los accesos, los ingresos, las salidas. Entonces, fíjense que la gestión de riesgos involucra algo muy importante y es poder identificar aquellos aspectos que puedan hacer que mi operación se afecte. ¿Cuánto se afecta? ¿Un día, un mes, una semana? Si me quedo sin electricidad y yo le suministro electricidad a, a, a los usuarios, o yo les suministro agua a los usuarios, ¿qué va a pasar con el impacto con los usuarios? ¿Cuál va a ser ese impacto? ¿Me van a demandar mis usuarios porque yo no cumplí y se afectó su operación? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, fíjense lo importante que es hacer ese análisis que permita determinar cuál va a ser el impacto y, por supuesto, determinar cuáles son los recursos claves. ¿Cuál va a ser el tiempo de recuperación del negocio? ¿Cuál va a ser el tiempo de recuperación de esos procesos críticos? Eso es otro elemento muy importante para determinar. Otra de las preguntas claves que encontramos allí es cuáles son esas actividades más importantes para la empresa en el momento en que se afecten, cuál va a ser el impacto económico de esa afectación y, por supuesto, qué capacidad operativa tiene el negocio para poder enfrentar esas situaciones que se pueden suceder y cuál va a ser el plazo máximo que yo voy a tener para volver otra vez a una operación normal. Asimismo, en la diapositiva siguiente, vamos a tener que determinar quién es el responsable de cada tarea, qué se tiene que hacer, qué va a ser hecho, cuándo va a ser hecho, qué recursos vamos a requerir, cuándo estará completado aquello que estamos pidiendo y fundamentalmente cómo vamos a evaluar que efectivamente funcione. Otra de las preguntas que vamos a hacer es qué se va a comunicar. Por ejemplo, tenemos una situación crítica en un parque industrial y preguntan quién va a salir a los medios de comunicación a informar qué pasó, qué le vamos a informar a nuestros usuarios, a nuestros inquilinos, cuándo se va a comunicar, con quién comunicarse, es decir, tenemos que tener unos protocolos de comunicación en estos planes de continuidad del negocio. La siguiente. Milton, la siguiente. Muy bien. ¿Qué se busca con un plan de continuidad del negocio? Fundamentalmente lo que vamos a buscar es reducir el número y la magnitud de las decisiones que se toman. Cuando sucede un evento, normalmente hay una situación de estrés, de preocupación, y se toman decisiones que muchas veces pueden ser las no convenientes. Por eso es muy importante que se tomen previamente aquellas decisiones que pueden afectar la operación y de esa manera vamos a reducir el número y la magnitud de decisiones que se toman en determinado momento. De igual manera, un plan de continuidad lo que busca es que se establezcan y se documenten las responsabilidades de cada una de las personas y las áreas que intervienen en la operación. Y por último, que se establezca un procedimiento de actuación, que se sepa cómo actuar. Por ejemplo, la industria aeronáutica se caracteriza por tener planes de continuidad de operación. Cuando ustedes abordan un avión, les dicen, en el evento en que suceda tal cosa, usted va a hacer tal otra, el que está en la salida de emergencia va a abrir la puerta, es decir, hay un protocolo de qué hacer, de quién lo hace, de cómo realizar. Eso fundamentalmente es lo que busca un plan de continuidad del negocio y de igual manera hacer que el periodo de interrupción de la operación sea el menor posible. Entonces vamos a minorar esa interrupción de igual manera que la probabilidad de que se afecte la operación sea menor y por supuesto limitar el impacto de esa interrupción en productos y servicios que posteriormente puedan resultar perjudicado a un parque industrial porque no suministramos la energía, el agua, la electricidad a nuestros usuarios y eso le causó a nuestros usuarios la parada de sus líneas de producción, la no prestación del servicio, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos
de un plan de continuidad del negocio. Vamos a la siguiente. Muy bien. Es importante determinar cuáles son los recursos sobre los cuales se diseñan esas estrategias de recuperación. Por una parte, de las personas, qué personas vamos a requerir para el desarrollo de nuestro plan de continuidad de negocio. ¿Cuáles son esas personas claves que vamos a requerir? ¿Qué instalaciones necesitamos? ¿Se incendió nuestra instalación? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a operar a otra parte? La administración del parque industrial funciona en un edificio. Si ese edificio queda inhabitable, ¿en dónde voy a operar? ¿En qué lugar voy a operar? ¿Qué recursos de tecnología e información requiero? ¿Qué información, qué datos voy a requerir? ¿Tengo copias de respaldo para poder montarlas en unas computadoras en otro lugar? ¿Mi información está en la nube y la puedo bajar fácil? ¿Qué socios comerciales voy a requerir para desarrollar mi plan de continuidad del negocio? Es similar, Santiago, a los planes de manejo de crisis, ¿correcto? Los planes de manejo de crisis precisamente están orientados a administrar las crisis, pero el plan de continuidad de negocio normalmente va un poco más allá y es a garantizar que la operación siga funcionando a unos niveles previamente establecidos. Hay un incendio, yo no puedo seguir operando al 100%, pero como yo ya sé cuáles son los elementos críticos, puedo restablecerlos rápidamente y poder operar, obviamente no al 100% de capacidad, pero sí fundamentalmente con unos niveles que sean aceptables para mi cliente, que sean aceptables para mis inquilinos, etc. Entonces, es un tema similar, como bien lo mencionas, a los planes de manejo de crisis. Los planes de manejo de crisis hacen parte de los planes de continuidad del negocio. El desarrollo, los requerimientos de recursos, por ejemplo, o las estrategias que yo debo desarrollar. Vamos a la siguiente, Milton. La selección de estrategias puede ser o no hacer nada, o utilizar unas instalaciones propias, o ver qué recursos puedo reutilizar, mandar la gente a sus casas para que hagan teletrabajo. Hoy esa técnica es muy práctica, digamos, muy conveniente que la gente trabaje desde sus casas, pero tenemos que asegurarnos que la persona en su casa tenga una conexión de internet, que tenga una forma de trabajar, que esté en un sitio habilitado para que trabaje. O puedo tener acuerdos recíprocos. Por ejemplo, si yo tengo un parque en otro lugar, yo le puedo decir al parque X, mira, si a mí me sucede esto, yo me puedo ir a tu parque y desde allá operar. Entonces, los acuerdos recíprocos funcionan bastante bien. Tener un sitio alternativo o tener un centro replicado. Por ejemplo, en la energía eléctrica, las termoeléctricas que se tienen que no generan energía, sino están allí en stand-by esperando que el sistema de conexión eléctrica falle para entrar estas térmicas a trabajar. Son costosísimas, pero por el hecho de no poder suministrar energía y el impacto que genera, se justifica tener centros replicados. Son supremamente costosos. Muy bien. ¿Qué requerimientos hay en recursos? En la siguiente diapositiva encontramos que tenemos que determinar qué personas necesitamos, qué información, qué edificios, qué servicios públicos, qué facilidades, qué equipos, qué información, medios de transporte, recursos, suplidores, socios, etcétera, que necesitamos para desarrollar nuestro plan. Con base en esto ya nos vamos al plan y entonces en la diapositiva siguiente encontramos que vamos a determinar cuáles son los equipos que vamos a requerir para el plan, es decir, equipos no en cuanto a infraestructura, sino equipos funcionales, el equipo de compras, el equipo X, Y, Z, qué equipos requerimos para el plan, qué responsabilidades y funciones tienen, cómo interactúan entre ellos, cómo se va a dar la alerta de que el plan entra en ejecución y cómo se va a actuar frente a un evento. Finalmente, tenemos que definir cuál va a ser la estrategia para retornar a la normalidad. Así las cosas, los planes de continuidad de negocio, y aquí donde Santiago nos mencionaba cómo está organizado estos planes de continuidad de negocio, tiene un comité de crisis, tiene un equipo de recuperación, tiene un equipo logístico, un equipo de relaciones públicas que emita las comunicaciones que debe emitir en determinado momento.
Hay algunos tipos de pruebas, decíamos que es importante poner en práctica los planes de recuperación del negocio. En la diapositiva siguiente encontramos algunos tipos de pruebas que tengan los planes. Los test de consistencia, los test de validez, los test de simulación, los test de actividades críticas o test completos. En cada uno de ellos vamos a encontrar una definición clave. Por ejemplo, para los test de consistencia, yo simplemente veo que efectivamente el plan se haya distribuido a las áreas funcionales que están implicadas dentro del plan. Es decir, todos conocen el plan. Luego lo tengo que validar. En la validación miro que los representantes de cada área o de cada proceso funcional se reúnan y revisen y discutan el plan correspondiente. Luego voy a hacer un test de simulación y es simplemente hacer una prueba. Monto un escenario ficticio de que algo no sucedió para poder poner en ejecución el plan. Luego hago un test de actividades críticas. En cuanto a me voy a una de las áreas críticas del negocio, asumimos que está fallando ese área crítica, ese proceso crítico, y vemos cómo logramos poder controlarlo sin poner en peligro la operativa normal del negocio. Y por último, un test completo es cuando yo apago mis máquinas, hago como si fuera un test completo, es decir, tenemos que hacer evacuación, tenemos que hacer todo como si realmente hubiese sucedido y poner en práctica este plan de continuidad de la operación. En las diapositivas siguientes, en las 3 siguientes, vamos a encontrar unos tips para un efectivo plan de continuidad de operación. Lo primero es que sea claro, que sea fácil de entender, que sea concreto, que sea fácil de comunicar y, por supuesto, que tenga una gestión de proceso. Otro de los tips que encontramos es que defina prioridades, que esté de acuerdo a la criticidad establecido, que minimice la toma de decisiones, estableciendo, por supuesto, los niveles de autoridad, que definan los grupos de trabajo con personas que realmente conozcan, con personas entrenadas, competentes, y, por supuesto, que logre determinar qué recursos mínimos debemos tener para mantener la operación y la comunicación. Por último, en cuanto a los tips, vamos a definir cómo se van a hacer los esquemas de reporte, cómo se va a hacer seguimiento durante esa crisis, que esté basado en las directrices que da la alta dirección, que considere, por supuesto, la gestión del riesgo, que ya hemos conversado sobre ello, y, por supuesto, que se establezcan esquemas a través de los cuales se hagan pruebas de que mi sistema funciona. Este plan debe ser actualizado periódicamente, ajustando pues los cambios que existan en la organización, que cambiamos de sede, cambiamos de procesos, pues nuestro plan también tiene que tener los cambios respectivos. Muy bien, con esto hemos abocado este primer punto de los estándares del operador económico autorizado para parques industriales, donde hemos hablado del análisis de riesgo, donde hemos hablado de la ISO 31000, de la 31010 y, por supuesto, hemos abocado también lo relativo a los planes de continuidad de la operación. No sé si tengan hasta aquí preguntas adicionales a las que ustedes ya han hecho. Aún nos quedan un par de minutos para estas preguntas, así que estamos aquí atentos a cualquier duda que ustedes puedan tener respecto a este tema que hemos hablado hoy del análisis de riesgo y de la continuidad de la operación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan, por favor? Carlos, buenos días, muchas gracias. Habla Milton Castro, director de capacitaciones, para informarles que está disponible el examen, toda la evaluación del módulo y quedo atento a cualquier requerimiento. Muy bien, gracias Milton, muy bien. Si no tenemos preguntas, pues no nos resta sino agradecerles nuevamente el que hayan participado en la sesión del día de hoy.
Los invitamos a que participen, por favor, de los foros que allí están publicados, de las evaluaciones, y cualquier inquietud que tengan, pues estamos atentos a resolver sus inquietudes y sus preguntas. Jefe, buenas tardes. Buenos días, Perdón, sí, Santiago, qué pena. Sí, jefe, por acá estaban preguntando sí, algunas personas. Ya. Jorge, ¿cuál es el momento indicado para que un parque industrial sea OEA? Eso es como preguntar, Jorge, más o menos por analogía, ¿cuándo debo comprar el seguro para mi auto? Pues yo debo comprar el seguro para mi auto cuando compro el auto, porque no sé si me voy a siniestrar más adelante. Es importante que un parque industrial empiece desde ya su implementación de operador económico autorizado y someta, por supuesto, su proceso a validación a la Aduana de México para ser certificado. ¿Y con qué frecuencia se deben realizar esos test? Usualmente, y depende también del riesgo, se puede hacer como mínimo una vez al año. Ahora, si mis procesos son muy críticos, si estoy en un contexto externo que es muy complicado, de un nivel delictivo muy alto, con una presencia permanente de amenazas y riesgos, pues voy a hacerlo 2 veces al año. Pero normalmente se hacen una vez por año, es lo aconsejable, como mínimo. Muy bien, creo Carlos, que no hay más. Sí, adelante. Jorge Chávez de este lado. Hola, Jorge. Oye, gracias, Carlos. Creo que valdría la pena, para cerrar este módulo, que compartiéramos a la audiencia el tema del reconocimiento de parque seguro del ANPIP, que es la antesala del OEA y que nos permite visualizar que varios parques industriales que todavía no estén aptos para llegar a un OEA ante las autoridades, la ANPIP les da la oportunidad de poder tener esta antesala para que con los mismos requerimientos de cumplimiento de estándares internacionales puedan tener la opción de tener un reconocimiento de que están haciendo mejores prácticas como parques industriales seguros, y que esto podría ser la antesala, pero además abre la oportunidad para parques que están abiertos, que no pudieran cumplir con la autoridad, pero que sí la ANPIP les reconoce que tienen mejores prácticas. ¿Qué opinión tienes al respecto, Carlos? Sí, definitivamente, Jorge, esto es un tema muy importante y me gustaría que aprovecháramos un minuto, ya estamos sobre el tiempo, pero que les pudieras comentar cómo es el proceso de manera general en 2 minutos de la diferencia entre el OEA y el reconocimiento del parque industrial. Sí, gracias. Miren, para todos los que nos están escuchando, este diplomado tiene que ver con estándares internacionales que promueven mejores prácticas de los parques atendiendo a los inquilinos en su tema de competitividad. Pero la diferencia entre un parque reconocido por la ANPIP y un parque OEA básicamente tiene que ver con que todo lo que vemos en este diplomado es lo mismo para un parque reconocido por la ANPIP que para un parque OEA, a excepción de los temas que tienen que cumplir de cara a la autoridad, como son temas de cumplimiento fiscal, que estén debidamente al corriente con sus impuestos, que sus inquilinos estén debidamente registrados y con operaciones de comercio exterior que sean actividades lícitas, y el reconocimiento de parque seguro lo que integra, además del OEA, es que como antesala prevé que hay parques que son abiertos, que hay parques que son maduros, que hay parques que están iniciando, que hay parques en construcción, pero este diplomado les permite tener las bases para que, si nosotros logramos instalar procedimientos que estén alineados con el OEA, podamos tener un reconocimiento de que tengamos mejores prácticas, que la ANPIP nos pueda reconocer como un diferenciador, que ustedes tengan un tema de gestión de riesgos como un tema de competitividad de cara a sus inquilinos que están haciendo mejores prácticas, y que les pueda servir si algunos parques no quieren acceder al OEA, puedan tener una opción de poder
llevar mejores prácticas a través de estándares internacionales que hemos venido platicando y que vamos a seguir platicando durante el curso, pero que sí sea la antesala para que podamos cumplir, digamos que es un OEA Light, ¿no? En donde tengamos la opción de cumplir, de estar representados y tener esa parte de competitividad de cada uno de nuestros inquilinos, y después los que decidan por así llegar a un mayor cumplimiento, pues acceder a un OEA, ¿no? Entonces, este diplomado no nada más tiene que ver con la certificación, sino para poder implementar mejores prácticas y eventualmente gestionar el riesgo, que es lo principal, más allá del cumplimiento de un diploma o de un certificado, que se pueda gestar la seguridad en el parque, y eso es lo más importante, y después alcanzar un reconocimiento como antesala a los que quieran acceder al OEA, pero que tengan esas dos partes de opciones para poder cumplir, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Sí, perfecto, Jorge, perfecto, muy bien. Bueno, queremos agradecerles entonces nuevamente que hayan estado participando en la sesión del día de hoy. No olviden, por favor, sus dudas, inquietudes, plantearlas en los foros que tenemos dispuestos para el efecto. Y pues nuevamente un agradecimiento, un deseo especial para que el fin de semana tengan un buen descanso y estamos atentos a cualquier requerimiento que tengan. Muchísimas gracias a todos ustedes.